intoxicación con psicofármacos es una situación que es bastante frecuente de observar en general en los servicios de guardia. Digamos, es una de las intoxicaciones más frecuentes, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y afecta a una franja de población bastante amplia en cuanto a las edades, ¿no es cierto? Se puede ver en pacientes muy jóvenes, asociado, por ejemplo, al uso, digamos, en lo que se llaman las jarras locas, por ejemplo. Y en pacientes más añosos se veía antes, y aún también, en lo que son intentos de suicidio, ¿no? Digamos, utilizando las conocidas pastillas para dormir. El fenómeno, digamos, de la intoxicación y del abuso de psicofármacos es transsocial y transetario, es decir, que afecta a todas las clases sociales y a todas las edades, porque justamente la utilización de los psicofármacos acompaña muchas veces a otras sustancias, ¿no es cierto? Entonces muchas veces el consumidor, el abusador que está días sin dormir necesita tomar cantidades monstruosas de psicofármacos para lograrlo. Entonces eso hace que realmente afecte a toda la franja poblacional. Deberían ser utilizados como fármacos adecuadamente recetados e indicados por un profesional médico. La legalidad viene justamente de esta cuestión, es decir, que son sustancias que terapéuticamente son muy útiles, pero que tienen que tener un control obviamente profesional, si no se transforman justamente en sustancias tóxicas y drogas, digamos, de abuso, ¿no? Las más habituales por lejos son un grupo de sustancias que se llaman benzodiazepinas. Hay otros tipos de psicofármacos que son más incisivos, que producen mayor componente o mayor compromiso cerebral, pero los más utilizados en el 99% de los casos son las benzodiazepinas, especialmente las de vida media, que se llaman de vida media intermedia o larga. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que el sujeto que está en estas condiciones fácilmente se broncoaspira. ¿Esto qué significa? Que vomita y su propio vómito lo aspira hacia sus pulmones. Esto agrava aún más la intoxicación. Entonces, hay dos cosas fundamentales que son, por un lado, evitar la broncoaspiración, y esto se hace colocando, por ejemplo, al paciente en 30 grados, es decir, si está dormidito, que esté, digamos, semisentado, y evitar, especialmente si son personas que están en la intemperie, la hipotermia, es decir, que cubrirlos con una manta, bueno, y rápidamente, obviamente, activar el sistema de emergencia. Nos quedamos con un concepto pero muy importante, que en general va en contra de lo que nosotros suponemos naturalmente frente a una intoxicación. Recién lo decía también y lo mencionaba el doctor Díaz. Nosotros imaginamos que nuestro hijo consumió pastillas que estaban al alcance de su mano, lamentablemente, y lo primero que se nos ocurre es: vamos a provocarle el vómito. Recién el doctor Belcol decía que esto es peligrosísimo, porque muchas veces provocamos un daño aún mayor, haciendo que estas toxinas se trasladen hacia los pulmones y de esta manera empeoramos el cuadro. Con lo cual, no hay que hacer nada, lo primero que hay que hacer es ir directamente a un hospital para que alguien sea tratado. Una de las consultas más frecuentes es la intoxicación por psicofármacos. En segundo lugar, la intoxicación por plaguicidas y productos de uso doméstico. Esto se debe a varios factores. En el adulto se destacan las frecuentes consultas por trastornos psiquiátricos, angustia, ansiedad, depresión, donde el paciente recibe algún psicofármaco. Con frecuencia, el fármaco indicado en esa ocasión se sigue utilizando y el paciente lo repite sin que exista una indicación clara.